Era una vez una linda princesita de piel tan blanca como la nieve que todos la llamaban Blancanieves. La reina, madrastra de Blancanieves, era una mujer muy vanidosa. Todos los días le preguntaba a su espejo: Espejo mágico, espejo mío, ¿hay alguna otra mujer más bella que yo? El espejo siempre le respondía que la mujer más bella del mundo era la reina. Hasta que Blancanieves creció tan linda y graciosa que un día el espejo le respondió a la reina: Ahora Blancanieves es la más bella. La reina se puso furiosa, llamó a un cazador y mandó a llevar a Blancanieves a la floresta para matarla. Cazador, debes hacerme un favor. ¿Qué favor? Tienes que matar a Blancanieves. Aquí tiene lo que me pidió. ¿Estás seguro que es Blancanieves? Sí, mi reina. El cazador llevó a Blancanieves a la mata, pero no tuvo coraje de hacerlo. No puedo. Blancanieves caminó por la floresta, caminó, hasta que encontró una casita y golpeó. Pero nadie vino a atender. Entonces ella entró porque la puerta estaba abierta. Allá adentro había 7 sillitas alrededor de una mesa y 7 camitas. Se acostó en una de ellas para descansar y se durmió. A la nochecita llegaron 7 enanitos. Eran los dueños de la casita. Trabajaban todo el día en una mina de diamantes y a la noche regresaban a su casa para comer y dormir. Quedaron muy sorprendidos al encontrar a aquella niña tan linda durmiendo en la camita de uno de ellos. Será, parece una princesa. Blancanieves les contó que la reina quería matarla. Los enanitos tuvieron tanta pena por ella que le dijeron. Blancanieves aceptó y todos los días cuando los enanitos salían para trabajar le recomendaban: No le abras la puerta a nadie. Ellos tenían razón por preocuparse, porque la reina ya había descubierto que Blancanieves vivía en la floresta y pretendía ir a matarla nuevamente. La reina era una bruja y preparó una manzana envenenada para Blancanieves. Disfrazada de vieja, fue a vender la manzana a la casita de los enanos. Tanto insistió que Blancanieves aceptó la manzana. ¿Pero fue solo dar un mordisco? Y Blancanieves cayó desmayada.
Cuando los enanitos volvieron, encontraron a Blancanieves caída en el suelo. Hicieron todo para despertarla, pero no lo consiguieron. Pensaron que ella había muerto. Entonces le hicieron un ataúd de cristal y llevaron a Blancanieves al medio de la floresta, quedándose alrededor de ella y llorando de la tristeza. Sucedió que por allí pasó un príncipe que vio a Blancanieves tan linda, parecía que estaba durmiendo. El príncipe se bajó del caballo, se aproximó a Blancanieves, la miró por un tiempo, después le dio un beso, y Blancanieves despertó. Y el príncipe llevó a Blancanieves a su palacio, donde allí se casaron y vivieron felices y muy contentos. Y colorín colorado, este cuento ha terminado.